Bienvenidos, que el Señor te bendiga. Hoy vamos a continuar reflexionando o considerando el libro de Génesis. Sabéis que hay toda una serie de Génesis que ya está llegando a su fin. Estamos en el capítulo 48, pero bueno, la tenéis en YouTube, podéis volverla, volver a escucharla, en fin. Y por supuesto, muchas otras cosas que el Señor os va a mostrar a través de este libro cuando lo leemos en persona. Es mucho más importante leer la palabra personalmente en intimidad que lo que otras personas nos pueden decir, porque yo lo que voy a decir hoy acerca del capítulo 48 de Génesis es una pequeña parte de todo lo que el Señor te puede decir, de todo lo que el Señor te puede mostrar. Por lo tanto, vuelvo a decir lo que siempre digo, te animo a que leas la Biblia, tú personalmente, y le pidas al Señor que te hable. Pero bueno, nosotros juntos, como pueblo, pues vamos a reflexionar sobre este capítulo 48. ¿Qué encontramos aquí? Yo he titulado esta predicación Personas con fruto. Personas con fruto. Podríamos haber dicho personas fructíferas. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, parece como que personas con fruto es como más fácil de entender. Fructíferos, bueno, ¿qué significa? Después de todo lo que le hemos cantado al Señor, después de toda la alabanza, después de todas las oraciones, si ahora yo os preguntara, ¿el Señor tiene poder para hacer que nuestros errores y nuestras desgracias pasadas no impidan que alcancemos el fin para el que fuimos creados? Es decir, ¿el Señor tiene poder para revertir? No hay ningún pecado, no hay ninguna desgracia que te haya acontecido en el pasado, y yo doy gracias a Dios porque Eileen estaba hablando de esto, ¿no? De recordar. No hay nada de tu pasado que impida que Dios pueda hacer de tu vida una vida fructífera, una vida con fruto. ¿Cuándo? Cuando nos ponemos en sus manos, cuando confiamos en Él. Es más, su voluntad, la voluntad de Dios para todos nosotros es que lleguemos a ser personas de mucho fruto. Amén. El Señor tiene el deseo de convertirte a ti y a mí en personas fructíferas. Ahora vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Pero ese es su deseo, que llevemos fruto. Por medio del perdón, por medio de la redención, el Señor nos ha rescatado, nos ha libertado. Lo estábamos cantando hace un momento. Por eso es tan bueno estar aquí y alabar al Señor, porque estás alabando al Señor, no solamente estás escuchando, sino que estás participando activamente de la adoración. Y ahí el Señor obra de una forma especial en los corazones. El perdón y la redención de Dios nos liberta de cualquier tipo de limitación que hayamos podido generar con nuestro pasado. El Señor tiene poder. Fíjate, cuando digo que la voluntad del Señor es que cada uno de nosotros y nosotras seamos fructíferos, dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, vosotros no me escogisteis a mí, dice el Señor Jesús, sino que yo os escogí a vosotros y os designé, os puse, ¿para qué? Para que vayáis y deis fruto, pero no un fruto cualquiera. Dice, y que vuestro fruto permanezca, sea duradero, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Tremendo. Entonces el fruto y el amor van de la mano. Ser una persona fructífera para el Señor es serle útil en la extensión de su reino. Es decir, que la bendición con la que Dios te ha bendecido a ti alcance a otras personas. Esto es muy, muy importante de entender. O sea, el Señor tiene el propósito de que a través de ti, esa bendición que Él ha traído a tu vida, tú seas capaz de llevarla y canalizarla hacia otras personas. Eso es ser fructífero. Que la bendición alcance a quienes tienes a tu alrededor. Y hay algo que el enemigo tiene sumo interés en que ocurra, y es
que tú consideres o que yo considere que eso es algo irrelevante. No, no es irrelevante. Es de suma importancia que llevemos fruto, un fruto de testimonio, un fruto como un árbol que decíamos hace un momento, ¿no? Queremos estar arraigados en él. Ahora bien, el fruto del árbol, ayer estaba yo en un entorno donde había bastantes frutales, era una maravilla, parecía un pequeño Edén. Y tenían, en esta época del año tenían muchas frutas, había caquis, había granadas, había... ¿verdad? No quiero daros envidia, pero era un sitio precioso, ¿no? Y había mucho fruto. Y en un momento dado pensé, digo, pero este árbol, sí, hay que cuidarlo, hay que tratarlo, pero el fruto que está dando, ¿para quién es? No es para el árbol. Entonces, cuando nosotros nos planteamos ser fructíferos, lo primero que tenemos que entender es que somos fructíferos no para nosotros, sino para otros. Que nuestros frutos van a ser útiles para otros. A veces entendemos la bendición como el Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado, el Señor... Sí, esos son porciones de gracia que el Señor te está dando. Pero ser fructífero y llevar la bendición a quienes tienes cerca supone no esas cosas de que Dios me ha bendecido, que Dios te ha bendecido muchísimo, para empezar con la salvación, con la redención, fíjate tú, incomparable. Pero el propósito de Dios es que tú esa bendición la lleves a otras personas. Y eso es ser fructífero. Esos árboles estaban ahí, tenían cantidad de frutas, pero no se la iban a comer. Era para nosotros, para los que pasan por allí. Y cuando tú eres una persona fructífera, tienes que saber que el fruto que estás dando es para otros, no para ti. Que la bendición que el Señor te ha dado es para compartirla, no para ti solo. Dice el Salmo 92, y yo cuando lo leí me quedé totalmente impresionado, dice el Salmo 92 en su versículo 12, pero los justos, ¿quiénes son los justos? ¿Quién puede decir que es justo por sus obras? ¿Quién se siente justo sin Cristo? No, los justos son los que han sido justificados con la sangre de Cristo. Esos se pueden considerar justos. Y dice la palabra, pero los justos, los que han sido justificados, los que han sido libertados, dice, fíjate bien, florecerán como palmeras. A alguien le dijeron una vez que iba a ser como una palmera. Florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, no fuera de la casa del Señor, sino trasplantados a la casa del Señor, es decir, estaban fuera, pero han sido trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios, en el jardín de nuestro Dios. Incluso en la vejez, aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Maravilla, ¿eh? Pero fíjate lo que dicen los justos. Y declararán, ¿quién? Los justos. ¿Qué declaran los justos? Dicen, el Señor es justo. No yo, Él es justo. ¿Y qué más? Dicen, Él es mi roca. ¿Y qué más? Dicen, no existe ninguna maldad en Él. ¡Qué maravilla! Yo cuando leía estos versículos decía, Señor, qué bueno eres. ¡Qué maravilla! ¿Cómo me has trasplantado en tu casa? No que yo pudiera trasplantarme, un árbol no se mueve solo. A un árbol hay que trasplantarlo. Y el Señor tiene poder para trasplantarte en sus atrios, para traerte a sus atrios. Y dice, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta vida terrenal, ¿verdad? Ninguno. Pero el tiempo que estemos, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para ser útiles al Señor, para serle fructíferos, para que la bendición que ha venido sobre tu vida no se quede en ti, sino que se traslade a las personas que te rodean. ¿Y qué es la bendición? Lo hemos dicho tantas veces. La bendición es el favor de Dios o la intervención de Dios en la vida de una persona para que esa persona alcance lo mejor, no lo bueno, lo mejor.
Y lo mejor es que sea una persona fructífera. El plan original del Señor para tu vida es que fueras fructífero. ¿Cómo se van a conocer a los hijos de Dios? Por sus frutos. Y dice el Señor, hay árbol bueno que da buen fruto y hay árbol malo que da mal fruto. Hay árboles de los que no puedes comer el fruto. Es imposible, te envenenas. Pero nosotros no somos de esos árboles, porque estamos trasplantados en buena tierra, estamos en el fundamento que es Cristo. Y diremos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, Andrés, con la vida de Jacob en ese capítulo 48? No termino de conectar una cosa con otra. Bueno, pues déjame, vámonos a ese capítulo 48, vamos a considerarlo y vamos a ver si al final encontramos esa conexión entre Jacob, lo que está haciendo, y el ser una persona fructífera para el Señor. Génesis 48, 1 y 2. Comenzamos. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José, al hijo de Jacob, a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José, fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos. Manasés. ¿Qué significa Manasés? Manasés significa el que me hace olvidar mis desgracias. Pero esa no es la meta. La meta con la cual el Señor te ha llamado no es que olvides tus desgracias, tus males, no. ¿Cuál es la meta? Que seas, podemos decirlo, no tengáis problema, fructífero. Dios quiere que yo lleve fruto. Pero Manasés significa el que hace olvidar mis desgracias. Dios te cogió cuando estabas en el lodo cenagoso, te sacó y te puso sobre la roca firme de su Hijo Jesús para que des fruto. No solamente para que olvides tus desgracias. Hay veces que nos acercamos al Señor simplemente para hacer que nos olvidemos de esas desgracias. No, el Señor va más allá. La meta del Señor es convertirte en alguien fructífero. Bueno, pues allí que aparece José, va a ver a su padre Jacob y va con Manasés y con Efraín. ¿Y qué significa Efraín? Fructífero. Fructífero. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama. Él estaba muy anciano ya. Él estaba muy anciano. Verso 3. Jacob le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, es decir, Betel, que significa puerta al cielo. Allí se me apareció Dios. ¿Cómo empieza Jacob? Jacob empieza dando testimonio de lo que le pasó en su vida a José. Le empieza dando testimonio. Y cuando nosotros queremos que la bendición de Dios llegue a otra persona, lo primero que tenemos que contarle es cómo ha intervenido Dios en mi vida. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? No lo listo que yo soy, no todos los conocimientos que tengo. No, es que Dios me tomó de donde estaba y me trasladó a los atrios de su casa. Dios me bendijo. Y así empieza José. José empieza diciéndole, el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras. Te haré fructífero. Bendito sea el Señor. Esa era la promesa. No le dijo, te haré rico, no le dijo, te haré esto, no. Dios le dijo a Jacob, te haré fructífero. O fecundo. Podíamos encontrar la palabra fecundo en otras Biblias, en otras traducciones. Pero la palabra es fructífero. Y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión, como herencia perpetua. Lo que estamos viendo en estos días es una lucha contra esta promesa. El Señor tiene muchas bocas, pero una sola voz. Verso 5. Ahora reclamo como hijos míos, le dice Jacob a José, y no te lo pierdas. Le dice, ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos. Es decir, los adopto como a mis hijos. Porque quiero que esa bendición que yo recibí de Dios, quiero que les alcance, quiero que les llegue.
Quiero que sean parte de esa bendición. Él coge a sus 2 nietos y le dice, los voy a hacer mis hijos. Aleluya. Pero esto es muy profundo lo que hace Jacob aquí. Pero fíjate, le dice, ahora reclamo como hijos míos a estos 2 muchachos tuyos, Efraín y Manasés, y no te lo pierdas, porque aquí hay un cambio radical. No dice Manasés y Efraín, dice Efraín y Manasés. Esa bendición va a alcanzar a Efraín y va a continuar por Efraín también. Pero él hace algo curioso, Jacob, inspirado por Dios, hace algo maravilloso. Dice, ahora reclamo a estos como hijos míos, a estos 2 muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Rubén y Simeón eran los primeros hijos de Lea. Pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Es decir, la bendición que yo recibí de Dios va a ir a través de estos. Jacob le está diciendo, quiero que la bendición que yo recibí alcance a tus hijos. ¿Tú quieres que la bendición que Dios te ha dado alcance a los que te rodean? Porque si eso es así, quieres ser una persona fructífera. Verso 7. Hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padán Aram, Raquel, tu madre, murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos en viaje y bastante lejos de Efrata. ¿Te has fijado alguna vez que la raíz Efrata y Efraín es la misma? Es la misma. Nombre con la misma raíz que Efraín, es decir, Efrata es Belén. Con mucha tristeza la enterré allí, junto al camino de Efrata. Es decir, cuando íbamos hacia esa aldea, ¿no? Jacob le está relatando a José detalles de su vida, su testimonio, cómo Dios obró en su vida. ¡Qué maravilla! Verso 8. Entonces Jacob miró a los 2 muchachos. ¿Son estos tus hijos? Pregunto, hoy voy a tener un día un poco sensible, perdonadme. Pero preguntó, sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos más a mí. Para que pueda bendecirlos. Jacob ya había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Entonces Jacob le dijo a José, nunca pensé que volvería a ver tu rostro. Pero Dios ahora me ha permitido ver también a tus hijos. ¿Cómo es Dios? Si Jacob se hubiera limitado a vivir de su pasado y esclavo de su pasado y limitado por su pasado, Jacob no hubiera llegado a este momento tan intenso de bendición. Él estaba limitado físicamente, casi no podía ver, pero no estaba limitado espiritualmente. Es importante que captemos la madurez espiritual en las personas. Es importante. Podía bendecir, podía solicitar al Señor que hiciera descender sobre ellos su favor y su ayuda. Qué importante es bendecir. Cuando te metes en la cama, cuando estás a solas con el Señor, bendice, bendice y bendice a los que conoces, a los que... Dile, Señor, por favor, bendice a esta persona, bendice a mi hijo, bendice a mi nieto, bendice a mi mujer, bendice, Señor, llénalos de tu presencia, revélate a sus vidas. ¿Para qué? Para que alcancen lo mejor, para que alcancen aquello para lo cual tú los has creado. Esa oración es muy simple. Señor, que esta persona por la que te estoy pidiendo
alcance aquello para lo cual tú la has creado. El testimonio que nosotros vamos presentando ante nuestros hijos y conocidos, al final es una carta que ellos están leyendo. No son tanto palabras, de verdad, no son tanto palabras. No son momentos, no son cosas puntuales. Es lo que ellos están leyendo en nuestro día a día, cómo nos están viendo, cómo nos vamos comportando, cómo vamos reaccionando ante todo lo que acontece. Esa carta la están leyendo ellos. Un niño no se va a acordar del dinero que le pusiste en la hucha o del dinero que le diste para tal cumpleaños, no. Ese niño se va a acordar más del tiempo que pasaste con él. Tal vez jugando. Verso 12. José retiró a los dos muchachos. Este es un gesto precioso de José. Dice, José retiró a los dos muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob. Y con su mano izquierda puso a Manasés en la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó los brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. José tiene un detalle muy bonito. Él tiene autoridad en Egipto. Él es una persona de mucha relevancia. Es el segundo en Egipto. Es el administrador de todo un imperio. Pero José sabe algo. Que quien le precede es su padre. Y le da la honra y el honor. Y se humilla ante él. ¡Qué detalle! José no tiene por qué, él se podía pensar que era un personaje tan importante en aquella época, pero mira, ante las cosas espirituales y las cosas del Señor, lo que Dios dispone es lo que vale, no lo que nos ha dado el mundo. En el mundo podemos tener cargos, títulos, esto, lo otro. Mira, cuando nos presentemos delante del Señor, Él va a ver si hemos sido fructíferos o no. Si su bendición ha corrido a través de nosotros para llegar a otros. No qué títulos, qué titulación tengo, cuánto dinero llevo en la cartera. Bueno, es que creo que no la voy a llevar. Prefiero que os la quedéis vosotros. Verso 15. Luego bendijo a José con las siguientes palabras. Luego bendijo a José, Jacob, con las siguientes palabras. Que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac. Y fíjate, dice, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que ellos preserven mi nombre, Israel, y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Cuando estamos bien dirigidos por el pastor de pastores, cuando es Él del que recabamos la información, ¿verdad? Cuando tenemos una comunión íntima con el Señor y Él está pastoreando nuestra vida, podemos estar seguros que nuestra vida va a ser fructífera cuando estamos caminando en obediencia. No se trata tanto de ritos, rituales, esto, no, sino si el Señor es tu pastor. Si Él te está llevando por el valle de la sombra, te está guiando por unas situaciones dolorosas, pero si Él es tu pastor, vas a llegar a buen término. Te haré fructífero y te multiplicaré. Serás parte de todo un reino. ¿Y qué reino no tiene un rey? Para que algo se le llame reino, ¿qué necesita? Un rey. La bendición también desciende a las generaciones que vendrán después de nosotros. Eso es así.
Cristo ha roto toda cadena de nuestro pasado para que seamos útiles de aquí en adelante. No importa el pasado, simplemente recuérdalo si tienes que recordar, pero que sepas que a partir de hoy tienes una nueva etapa, sea cual sea. Dice el verso 17, pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se la levantó para pasarla a la cabeza de Efraín, a Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero el padre, Jacob, se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande y de su descendencia se formará una multitud de naciones. Jacob no se está equivocando, simplemente está adelantando lo que el Señor le está inspirando a hacer. El Señor le está mostrando cómo va a ser el futuro y él lo recoge. ¿Qué necesita una persona para enterrar su vida en la obra de Cristo? Fe, ¿verdad? Fe. Cristo ha hecho una obra y ahora toda persona necesita la fe necesaria para enterrar su pasado en esa obra redentora. Y a partir de ahí, ¿qué puede esperar esa persona? Una nueva vida. Una vida que a su vez pueda acercar el reino de los cielos a esta tierra. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos enterrado nuestro pasado en Cristo, ¿no? En fe. Ahí quedó nuestro pasado. Ahora soy una nueva criatura. Ahora estoy llamado a bendecir, a dar fruto. Por lo menos hay 5 cosas que me gustaría destacar en cuanto al fruto, en cuanto a los árboles que dan fruto. Lo primero es que tienen que estar arraigados en una buena tierra. El Señor habla claramente de que hay 4 tipos de tierra. Esa tierra que no es profunda, esa tierra que es dura, esa tierra pedregosa o esa tierra fértil y buena, en la cual cuando la semilla arraiga da fruto. Dice al 60, al 90, al 100. Primero, el árbol tiene que estar bien arraigado en una buena tierra. Segundo, hay que ayudar a eliminar las malezas en mi vida. Hay que ayudar a que el Señor limpie mi vida. Y dices, ¿y cómo ayudo al Señor a que limpie mi vida? ¿Cómo crees que puedes ayudarle al Señor? Obedeciendo. A veces la obediencia como que nos suena un poquito, ¿verdad? No nos gusta más la gracia. Pero es que si no hay obediencia a lo que el Señor nos muestra, nuestra vida no está siendo limpiada, no está siendo lavada con su palabra. Dice, escuchábamos hace pocos domingos, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Si tú quieres llevar fruto en tu vida, tienes que estar arraigado en buena tierra. Tienes que estar ayudando al Señor a limpiar las malezas, a limpiar las malas hierbas que crecen sin darnos cuenta a nuestro alrededor. En tercer lugar, debemos cooperar con Dios. ¿Para qué? Para que pode nuestra vida. Dice en una de las parábolas, en la de la vid, el Señor Jesús, que el Padre es el podador, el labrador. ¿Y qué hace? Poda la vid para que lleve más fruto. Por lo tanto, si el Señor me está quitando cosas, pues bienvenido sea. A veces que pensamos que la bendición es todo lo que Dios me va dando, todo lo que Dios me va dando, todo lo que vaya dando. No es así. A veces el Señor me bendice quitándome cosas que me impiden llevar fruto.
Cuarto, espera con paciencia. Yo me preguntaba ayer mirando aquellos árboles del huerto, decía, estos árboles mañana no estarán en otro sitio y dentro de 2 meses no estarán en otro sitio. El árbol se arraiga, se limpia, se poda y se queda en un sitio esperando que llegue el fruto. En la época adecuada llega el fruto. No va de aquí para allá. Lo peor que le podemos hacer a un árbol es moverlo. Cuanto más mueves una planta, más la dañas. Arráigate, déjate limpiar, déjate podar por el Señor y espera con paciencia. Y en quinto lugar, mira a tu alrededor y cubre todas las necesidades que detectes. Esto es muy importante, porque a veces pensamos, bueno, ¿y qué fruto voy a dar yo? Mira, echa un vistazo a tu alrededor, en tu familia. ¿Cuántas personas están necesitando de ti? ¿Cuántas personas necesitan que tú les eches un cable? ¿Cuántas personas en tu congregación? ¿Qué echas de menos? Si echas algo de menos en la congregación, es que el Señor te está diciendo que lo cubras. Hay veces que hay personas que dicen, no, es que en esta congregación falta esto, falta lo otro. Chico, chica, pues venga, que te está hablando el Señor. Habla con el pastor, habla con quien tengas que hablar y venga, vamos, que tienes que dar fruto, tienes que bendecir. Por lo tanto, mira a tu alrededor. El árbol está quieto y majestuoso. Hay algunos árboles altísimos. Está quieto y majestuoso mirando a su alrededor. Cuando le viene el aire, le viene el sol, le viene la lluvia. Tú tienes que tener esa actitud de observar y donde ves una necesidad, donde ves un hueco, no pierdas tiempo. Es que el Señor te está hablando. Solo enterrando en Cristo nuestro pasado, por fe, brotará una vida fructífera y nueva. Solo. Por mucho esfuerzo que hagamos nosotros. Mira, te voy a decir más. No busques dónde ser feliz. Yo en las redes, a veces me meto en alguna red y veo la forma de ser feliz, la forma de que no te falte nada, de ser autosuficiente, etcétera, etcétera. Yo te tengo que decir lo contrario. Te tengo que decir lo contrario. No busques dónde ser feliz. Busca dónde ser. Deja de decirlo alto, nada, estoy solo. Busca dónde puedas ser útil. No busques dónde ser feliz, no te preocupes, porque si eres útil vas a ser feliz, porque te vas a sentir desarrollado, te vas a sentir válido. Vida espiritual, en tu vida como hijo de Dios, exactamente igual. Yo sé que no eres feliz siendo un simple visitante, no eres feliz siendo un simple espectador. Tú quieres ser parte de esa obra, de ese reino de los cielos. Y eso es lo que te va a hacer feliz. Vamos al verso 20, vamos acabando. Capítulo 48 de Génesis, verso 20. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición y dirán que Dios los bendiga, los haga tan prósperos como a Efraín y a Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes que Manasés. Entonces Jacob le dijo a José, mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados. Y además, de lo que les he dado a tus hermanos, te doy a ti una porción adicional de la tierra que tomé de los amorreos con mi espada y con mi arco. Estamos empeñados en la gran comisión. Estamos empeñados en que la palabra del Señor no pase desapercibida. ¿Sabes? Hay alguien que tiene muchísimo interés en que la obra de Cristo, en que el Evangelio pase desapercibido. Hay alguien que tiene muchísimo interés en que tú te calles, en que tú no apercibas a las personas de lo que Cristo ha hecho. Ese es su máximo interés. Y nosotros estamos empeñados en todo lo contrario,
estamos empeñados en que el nombre de Cristo y la palabra de Cristo siga avanzando y siga corriendo en nuestro 2023, en el 2024 y en el año que venga si el Señor no viene antes. ¿Por qué? Porque pensamos que la palabra de Dios, pensamos que el Evangelio trae vida a las personas. Pero recuerda, hay alguien que quiere hacer que te calles. Y a veces lo consigue. ¿Para qué? Para que pase desapercibida la obra de Cristo. Dice la palabra que somos coherederos con Cristo. Yo no sé, la verdad es que ser coheredero, ¿te has planteado alguna vez qué significa ser coheredero con Cristo? A mí me parece tremendo, ¿eh? Me parece algo tan abrumador, me parece algo tan maravilloso. O sea que coherederos con Cristo, juntamente con Cristo. Dice el apóstol Pablo, dice, así que como somos sus hijos, como hemos sido arraigados en su familia, hemos sido arraigados en sus atrios, también somos sus herederos. De hecho, somos coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios. A mí me abruma. Mateo, en su Evangelio, dice, por sus frutos los conoceréis, porque no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. El Evangelio está lleno de posibilidades y de consejos del Señor Jesús acerca de cómo tenemos que utilizar nuestros bienes materiales en beneficio de otras personas. Cómo tenemos que utilizar nuestro tiempo en beneficio de otras personas. ¿Te has planteado cuando te juntas, cuando te reúnes, cuando vas a un lugar, hacerlo de forma intencional? Quiere decir, con una intención. Es muy importante. ¿Por qué? Porque sin duda vas a ir a ese lugar en las manos de tu pastor celestial para que él te use con un testimonio pues puro, un testimonio claro de vida. Y termino. Vosotros no me escogisteis a mí, dice el Señor Jesús, sino que yo os escogí a vosotros y os designé, os puse para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. A veces separar estas palabras puede ser muy peligroso, porque si cogiéramos solamente las palabras, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda, ignorando todo lo que hay delante y todo lo que viene después, podemos equivocarnos. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para que seamos personas fructíferas, para que hagamos posible que su bendición alcance a otras personas. ¿Ahora ese es un buen objetivo en el día de hoy para tu vida? Hoy le podemos pedir al Señor, decir, Señor, a partir de hoy voy a llevar una vida intencional, consciente, para que tú me uses, para que tu bendición alcance a otras personas.